Vamos a finalizar la explicación del tema 2 de la asignatura, la demanda individual y la demanda de mercado, con las dos últimas secciones del tema. La cuarta sección se dedica a la deducción de la demanda de mercado a partir de las demandas individuales. La última sección presenta un conjunto de relaciones entre las elasticidades de demanda conocidas, es decir, la elasticidad de demanda-precio, la elasticidad de demanda-renta de un bien y la elasticidad cruzada de la demanda, que mide los efectos cruzados de variaciones de precio de un bien en la cantidad demandada del otro bien. En cuanto a la demanda de mercado sería la suma de las demandas que llevan a cabo los individuos que forman parte de un mercado respecto a un determinado bien. En un mercado, por ejemplo, formado por n consumidores que demandan bien X y bien Y, la demanda de mercado del bien X sería igual a la suma de las funciones de demanda individuales que dependen de precios y de renta. Como observan, el subíndice yésimo se refiere al consumidor y aparece también asignado a la variable m, a la renta. Sería un elemento idiosincrático. Cada individuo tiene una renta distinta. De tal manera que la demanda de mercado va a depender de los precios, del precio del propio bien, del precio de otros bienes, pero también de la renta de cada uno de los consumidores que participan en un mercado. Para representar gráficamente la suma de las demandas individuales y la obtención de la demanda del mercado, hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es llevar a cabo la suma horizontal de las demandas individuales. Es decir, lo que vamos a hacer es a cada precio sumar las cantidades que están dispuestos a consumir cada uno de los individuos para obtener la cantidad que se está dispuesto a consumir por la totalidad del mercado. De esta manera iríamos construyendo la llamada curva de demanda de mercado, es decir, el lugar geométrico de las cantidades que está dispuesto a consumir el mercado de un bien para los diferentes precios. La deducción de la curva de demanda de mercado la vamos a hacer para dos casos diferentes. En primer lugar, bajo la consideración de que todos los consumidores son homogéneos. Es decir, en un modelo de dos consumidores, como el que se presenta a continuación, en el que tenemos en el panel de la izquierda, representada gráficamente, la expresión matemática de la curva de demanda del individuo 1, con el superíndice 1, y en el panel central aparece la curva de demanda del individuo 2 también con su expresión matemática asociada. En este caso sería muy sencilla la suma porque bastaría con sumar las curvas de demanda en forma directa tal y como vienen presentadas ahí, de modo que la demanda de mercado va a ser ahora 40 menos 2px. Gráficamente la podemos representar en el panel de la derecha, que por construcción observamos que se trata de una curva de demanda más elástica. Es decir, la curva de demanda de mercado va a ser siempre más elástica que la curva de demanda individual de cualquiera de los participantes en el mercado, porque lo que estamos haciendo es sumar las reacciones, las respuestas de todos los individuos. No cuantificamos solo una, sino la de todos los individuos. Necesariamente la demanda de mercado es más elástica. Cuando deducimos la demanda de mercado, bajo el supuesto de consumidores heterogéneos, podemos observar lo siguiente. Si consideremos primero un consumidor 1 como los dos anteriores, en el caso homogéneo, pero ahora un consumidor 2 que tiene una demanda distinta. En particular tiene una demanda menor, una menor disposición a pagar, una menor disposición a consumir, el individuo 2 que el individuo 1. Para calcularlo, para calcular la demanda de mercado, debemos tomar en consideración que existe una franja de precios entre el 10 y 20 para los cuales el individuo 2 no demanda nada de ese bien. De tal manera que toda la demanda de mercado coincidirá para ese rango de precios con la demanda del individuo 1. Gráficamente, esa sección que aparece en trazo grueso de la demanda de mercado coincide con la demanda individual del consumidor 1 para ese rango de precios. Con el resto para el rango restante de precios, es decir, para precios entre 0 y 10, procederíamos como en el caso anterior, como en el caso de bienes homogéneos. Sumaríamos cantidades para cada precio y obtendríamos una sección que es más elástica que las correspondientes secciones de las demandas de los individuos 1 y 2. El cálculo matemático tendríamos que llevarlo a cabo a trozos, es decir, para un rango de precios entre 10 y 20, la demanda de mercado coincidiría, tal y como se expone en la diapositiva, con X super 1, que es la demanda del individuo 1, mientras que para el rango de precios, en el intervalo cerrado desde 0 pero abierto hasta 10, coincide con la suma de las demandas individuales de los consumidores unidos, obteniéndose 30 menos 2px, que también
es más elástica que las demandas individuales, tal y como resalté hace un momento. Pasando ya a la última sección del tema, es decir, a la presentación de relaciones entre las elasticidades de demanda, vamos a dar un conjunto de identidades que relacionan las sensibilidades de la demanda ante distintos factores que influyen en su nivel. La primera es conocida como la condición de agregación de Engel o la identidad de agregación de Engel. Y se define como con la afirmación de que la suma ponderada de las elasticidades de renta de todos y cada uno de los bienes que conforman la cesta del consumidor es idénticamente igual a la unidad. O también, de otra forma, un aumento del 1% en la renta implica que el conjunto de las compras aumente un 1% en promedio, tal y como aparece ahí en la diapositiva, lo que significa una inspección directa de esta expresión que se descarta la posibilidad de que todos los bienes sean inferiores, es decir, que todos los bienes tengan una elasticidad de renta negativa, por cuanto esa suma ponderada, cuyas coeficientes Sx y Si son las participaciones en el gasto de los bienes X e Y, necesariamente va a ser igual a 1. Y esto no puede ocurrir si ambas elasticidades son negativas. También podemos afirmar, y lo veremos con un ejemplo a continuación de una manera más clara, que si un bien es de primera necesidad, necesariamente el otro va a ser un bien de lujo. Como les comentaba hace un momento, para ver esto de manera más clara, vamos a poner un par de ejemplos. Es decir, vamos a asumir en primer lugar que la participación del bien X en el gasto del consumidor, en el gasto total, es de un 20%, en cuyo caso podemos reescribir la condición de agregación de Engel una vez que despejamos la elasticidad de renta del bien X, de la manera como viene expresada ahí. Y también podemos observar que cuando es un 50% la participación en el gasto, en ese caso se modifica la forma que presenta la condición de agregación de Engel. A continuación vamos a presentar en el programa de acceso gratuito del GRAPH una ilustración gráfica que nos puede ayudar sobre todo a ver las dos ideas que mencioné anteriormente. En realidad son tres. Es decir, una es que se descarta que todos los bienes sean inferiores, otra es que si un bien es de primera necesidad, seguro que el otro bien va a ser, en el caso de dos bienes, va a ser de lujo. Y la tercera es que las elasticidades de renta unitaria de todos los bienes satisface siempre la condición de agregación de Engel. Siempre va a pertenecer siempre va a respetar la identidad de Engel. Vamos a ilustrar gráficamente las dos expresiones que acabo de poner hace un momento. Vamos a insertar una función para una participación del bien X en el gasto de un 20%, que va a tener la forma que habíamos dicho antes, es decir, 1.25 menos 0.25 multiplicado por X, que sería en este caso, representaría la elasticidad de renta del bien X. Y a continuación vamos a insertar una nueva función, pero ahora asumiendo que es un 50% la participación del bien X en el gasto, de modo que la elasticidad de renta del bien Y se puede escribir como 2 menos la elasticidad de renta del bien X que hemos denotado como X. Le cambiamos el color para evitar confusiones y obtenemos esta representación gráfica. Entonces fíjense que aquí podemos ver las tres afirmaciones que podemos comprobar, las tres afirmaciones que hacíamos antes a partir de la condición de agregación de Engel. En primer lugar, si estamos en un rango de valores de la elasticidad de renta del bien X negativos, en esta zona de aquí, necesariamente cuando sustituyamos en cualquiera de las dos representaciones de la identidad de Engel, es decir, para una participación del gasto de 0.2 y para una participación del gasto de 0.5, necesariamente en ambos casos obtenemos valores positivos para la elasticidad de renta del bien Y. Es decir, si un bien es inferior, necesariamente el otro es normal. O de otra forma, como habíamos afirmado anteriormente, se descarta la posibilidad de que todos los bienes sean simultáneamente inferiores. La segunda de las afirmaciones nos decía que si un bien era de primera necesidad, el otro seguro que va a ser un bien de lujo. Si tomamos ahora valores en la abscisa, en la elasticidad de renta del bien X que esté en el intervalo 0,1 y sustituimos en la ilustración gráfica de cualquiera de las dos representaciones de la identidad de Engel, obtenemos valores que siempre van a ser superiores a la unidad.
Con lo cual estamos garantizando ese resultado. Si uno es de lujo, el otro es de primera necesidad. Si uno es de la primera necesidad, el otro es de lujo. Y esto siempre será válido cuando estemos trabajando en un modelo de dos bienes. Ya con más bienes las relaciones son mucho más complejas y podemos obtener otros resultados distintos al de este. La tercera de las afirmaciones decía que necesariamente las elasticidades renta unitaria de todos los bienes satisface la condición de agregación de Engel. Y aquí lo podemos ver, un valor unitario da lugar también a un valor unitario en la elasticidad de renta del otro bien. De hecho, podemos fijarnos en el hecho de que el único punto en común que tienen las dos representaciones gráficas de la identidad de Engel justamente es el par, las coordenadas 1, 1. Elasticidad renta unitaria para el bien X y elasticidad renta unitaria para el bien Y. Bueno, la segunda de las condiciones que vamos a comentar a continuación es la condición de homogeneidad, haciendo alusión aquí a las matemáticas, a la definición de funciones homogéneas de las matemáticas. Entonces, si tomamos las expresiones de las funciones de demanda marshallianas y también tomamos en consideración que las funciones de demanda marshallianas son homogéneas de grado cero en precios y renta, obtenemos, utilizando la ecuación, el teorema de Euler, obtenemos las dos expresiones que aparecen ahí debajo. Es decir, que la suma de la elasticidad de demanda de un bien con respecto al precio del mismo bien, más la elasticidad cruzada de la demanda, más la elasticidad renta de ese bien, siempre va a ser igual a cero. Eso ocurre si lo hacemos para la demanda marshalliana del bien X, pero también si lo hacemos para la demanda marshalliana del bien Y, correspondiendo con las dos ecuaciones que aparecen en esa diapositiva. Una modificación porcentual significa esto, idéntica en todos los precios y en la renta del consumidor no modifica la cantidad que demanda de un bien un individuo. Esto se deriva directamente de la primera parte de este tema, del que estamos impartiendo, en el que podemos recordar que cuando multiplicamos por 2 los precios de todos los bienes y la renta, el conjunto presupuestario queda inalterado y dado que las preferencias no son sensibles a modificaciones en los precios, la elección del consumidor tampoco lo va a ser. Si no cambia nada en preferencia y el conjunto presupuestario es idéntico, la elección del consumidor es invariable ante modificaciones de la unidad de cuenta. A esto se le suele denominar habitualmente, se le denomina como la característica de ausencia de ilusión monetaria. Por último, para finalizar, la tercera de las relaciones que vamos a ver entre las elasticidades de demanda es tan conocida ecuación de Slatsky, pero ahora en versión de elasticidades. Ya lo habíamos visto en secciones previas de este capítulo, habíamos visto cómo se deducía y el significado de sus componentes separando entre efecto sustitución y efecto renta. Asimismo, es decir, tal y como aparece aquí en el recuadro, ¿verdad? La versión que aparece aquí es una versión generalizada en la que estamos considerando los efectos cruzados, de tal manera que el efecto total cruzado es igual al efecto sustitución cruzado que se calcula sobre la demanda hicksiana más el efecto renta cruzado. Si operamos para transformar la expresión anterior en términos de elasticidades, de manera sencilla, llegamos a la conclusión que aparece abajo en la diapositiva a la izquierda, es la expresión que nos dice que la elasticidad cruzada de la demanda marshalliana coincide con el resultado de sumar la elasticidad cruzada de la demanda hicksiana más el efecto renta, es decir, menos, en este caso sería la participación del bien Y en el gasto del consumidor, multiplicado por la elasticidad renta del bien X. Como caso particular tendríamos que la elasticidad directa, es decir, la elasticidad de la demanda marshalliana con respecto al precio del propio bien, va a coincidir con la elasticidad de la demanda hicksiana con respecto al precio del propio bien, menos la elasticidad renta del bien X ponderado por su participación en el gasto. Y esta expresión es muy útil por muchas razones, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista empírico, sobre todo cuando estamos analizando los efectos, medidas de bienestar, efectos de bienestar de políticas económicas de carácter microeconómico. Porque, si nos fijamos, el elemento que aparece con el superíndice H, es decir, la elasticidad de demanda hicksiana, es inobservable. Podríamos calcularlo siempre indirectamente si tenemos perfectamente estimada la función de demanda, conociendo la elasticidad
de demanda marshalliana con respecto al precio del propio bien y conociendo también su elasticidad demanda-renta, así como a través de estadísticas como la encuesta de presupuestos familiares u otra fuente estadística, la participación en el gasto de dicho bien. En la parte superior de esta diapositiva pues aparece justamente el resultado de despejar el elemento inobservable. Y vamos a poner un ejemplo para ilustrar la idea del cálculo de la elasticidad hicksiana cuando conocemos las elasticidades sobre la demanda marshalliana. Consideremos la estimación de una demanda turística, y que ha conducido en promedio a una elasticidad, vamos a considerar ahora una elasticidad de demanda-precio en la demanda marshalliana de menos 0,5, es decir, una demanda que es inelástica, una elasticidad demanda-renta de 1,2, indicando que es un bien normal y además un bien de lujo, es decir, pensando que el turismo, siendo un bien de lujo, responde más que proporcionalmente a modificaciones en la renta, es un sector fuertemente procíclico de hecho. Y vamos a considerar asimismo que el consumidor, a partir de la encuesta de gasto turístico, por ejemplo, tiene un ingreso medio anual del turista, es decir, del consumidor, de 36.000 euros. Y el gasto medio anual del turista que visita este destino turístico para el cual hemos estimado la demanda es de 900 euros. De tal manera que si calculamos ahora la participación en el gasto, es decir, SX, la participación, en este caso, es del 2,5%. Es decir, en tantos por 1 sería 0,025. Con estos datos podemos hacer uso de la expresión que aparece más arriba y calcular fácilmente la elasticidad demanda-precio sobre la demanda hicksiana, que no es observable, sin más que sumar, en este caso, la elasticidad demanda-precio sobre la marshalliana, que es menos 0,5, más la participación en el gasto de ese bien o de ese conjunto de bienes que llamamos turismo, 0,025, multiplicado por la elasticidad renta, que es 1,2.